Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos el final del capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, que corresponde del versículo 25 al 38 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Santificación del nombre de Dios. Santificación del nombre de Dios. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente, versículos 25 al 38. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes debieran estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano: cuando yo lo limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando lo regrese a su tierra, la gente dirá: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. La misma porción en la Reina Valera 60 dice, versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras, que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, y yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, el profeta ahora desarrolla detalladamente el tema introducido en el párrafo anterior, el procedimiento de la santificación del nombre de Dios, después que ha sido profanado por el pueblo. Dice Dios que Él los purificaría y transformaría, y ellos le seguirán. La tierra y su pueblo florecería nuevamente. Las naciones vecinas sabrían que Jehová había obrado. Dios iba a utilizar la misma tierra que había sido contaminada y desolada para mostrar que Él es el Señor Santo que gobierna sobre todas las cosas, con el fin de mostrar que es santo y que no miente. El Señor cumpliría lo prometido, haciendo que su pueblo regresara a la tierra. Entonces se cumpliría la promesa que le hizo a Abraham. Con el objeto de que pudiera volver a formar parte de la familia de Dios, el pueblo tenía que ser limpiado de sus pecados. Ya no sería más un sacerdote quien los limpiara de sus faltas y de su idolatría en una ceremonia de purificación, sino de Dios mismo. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Con el mensaje de amor del Salvador, el Señor convertiría el corazón duro e incrédulo de ellos en un corazón tierno. Junto con el corazón cambiado, Dios les daría un renovado deseo de vivir de acuerdo con su voluntad. Cumplirá las promesas que le hizo al patriarca Abraham. Los bendeciría con todo lo que necesitaran en la tierra. Todas las bendiciones los llevarían a preguntarse: ¿cómo pudimos actuar con tanta insensatez como para abandonar a este Dios de amor que nos cuida y provee para nuestras necesidades? Le recordó una vez más que no lo hacía solo por ellos. Les estaba diciendo a ellos y a todo el mundo realmente quién era Él. Algunas veces el derramamiento incondicional de las bendiciones del Señor en nuestra vida es un llamado al arrepentimiento, tan efectivo como la aplicación severa de la ley. Esto nos hace caer de rodillas y exclamar: Dios mío, pese al poco aprecio que te muestro, qué bueno eres conmigo, qué ingrato soy. La reconstrucción y repoblación de la tierra prometida harían que las naciones dijeran: un cambio tan drástico como este solo pudo haber ocurrido porque el Señor estaba detrás de ello. Las cosas irían tan bien que estarían tentados a comparar la tierra prometida con el huerto del Edén. De ese modo se cumplió la promesa divina que le fue hecha a Abraham, y la reputación de Dios se restauró entre las naciones. Cuando con el sudor de la frente tratamos de alcanzar algo, ya sea construir o reconstruir, o para hacer valer una y otra vez nuestros derechos, los demás reaccionan de manera natural diciéndonos: no cabe duda de que has logrado mucho. Cuando somos francos y hablamos abiertamente acerca de nuestra fe, a veces la reacción es un poco distinta. La atribución de nuestros éxitos a la bendición de Dios hace que quienes nos observen tiendan a pensar y a comunicarse siguiendo un patrón similar. Dicen: el Señor ha bendecido tus esfuerzos, en lugar de decir: hiciste buen trabajo. Eso es precisamente lo que Dios quiere que las naciones aprendan de Él cuando nos observen. Nuestras acciones y nuestras palabras lo alabarán e inducirán a otros a hacer lo mismo.
Esa es la razón por la que Dios nos ha puesto sobre la tierra, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Al final, en la conclusión del capítulo, vemos que previamente el Señor se había negado a oír al pueblo. Ahora iba a escuchar sus peticiones de ayuda y liberación. La promesa de este pasaje es casi una repetición textual de lo que Dios le prometió a Abraham. Perdón. Es casi una repetición textual de lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 15:5. El Señor lo repitió en esta oportunidad como un consuelo a los pocos creyentes judíos que iban a regresar después del exilio. Aún me suplicará la casa de Israel. A pesar de nuestros pecados, Dios escucha nuestras oraciones. Tiene que hacerlo ya que lo ha prometido. Y Dios nunca miente. Lo primero es que Dios purificará su nación. Debido a la gloria del nombre que ellos han profanado, Dios restauraría su nación. La purificación y restauración de su pueblo rebelde serviría para mostrar su poder y glorificar su nombre desprestigiado. Dios sacaría a su pueblo de donde estuviera para glorificar su nombre. Nunca más permitiría que éste sea despreciado por causa de su gente. Lo limpiará de su pecado y les dará un corazón y un espíritu nuevos. Por causa de esta transformación divina, el pueblo podrá obedecer lo que el Señor exige de ellos. La ley grabada en el corazón también les ayudará a reconocer su maldad y avergonzarse de ella. La evidencia del poder de Dios es que Él lo hará. Él hará lo que ellos no pudieron. En su Espíritu Santo los capacitará para reconocerle como Dios y someterse a Él. Con base en esta transformación podrá bendecirlos conforme a su promesa. Dios lo limpiará, Dios lo restaurará espiritualmente y políticamente para glorificar su nombre. Pensemos en esto. El pueblo no podía ni puede cumplir lo que Dios ha exigido siempre. El hombre no es capaz de obedecer al Señor. Él tiene que darnos un nuevo corazón para capacitarnos a hacer lo que Él quiere. El hombre nunca podrá mejorarse a sí mismo. Dios es el único que nos puede transformar. Muchas veces cuando el hombre intenta vencer al pecado, confiado en sus propias fuerzas, es derrotado por el mal. Pero cuando reconoce su debilidad y deja que el Espíritu Santo lo controle, tiene el poder de Dios para vencer el pecado. Mientras Israel trataba de vivir su propia vida, el resultado era orgullo y rebeldía. El poder para vivir conforme a la ley de Dios solo podría aprovecharse por medio del nuevo corazón que Dios mismo le daría. Dice que los purificaría. El agua es emblema de la limpieza de nuestras almas contaminadas con pecado, pero ningún agua puede hacer más que lavar la inmundicia de la carne. En general, el agua parece ser el signo de la influencia santificadora del Espíritu Santo, pero esto siempre está relacionado con la sangre de Cristo que expía. Cuando se aplica por fe esta última a la conciencia para limpiarla de las malas obras, el primero siempre se aplica a los poderes del alma para purificarla de la contaminación del pecado. Todos los que tienen parte en el nuevo pacto tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu para andar en novedad de vida. Dios dará un corazón de carne blando y tierno que cumpla su santa voluntad. La gracia renovadora obra un cambio tan grande en el alma como la conversión de una piedra muerta en carne viva.
Dios pondrá dentro su espíritu como maestro, guía y santificador. La promesa de la gracia de Dios para equiparnos para nuestro deber debiera despertar nuestro cuidado y propósito constante para cumplir nuestro deber. Estas son las promesas que todos los creyentes verdaderos de toda época deben usar en oración y serán cumplidas. Hay algo más que podemos observar. La limpieza de los pecados, que corresponde a la justificación, no debe confundirse con la santificación. Va seguida por una renovación con el Espíritu Santo, el cual quita el antiguo corazón de piedra y pone uno nuevo de carne para que el hombre pueda cumplir los mandamientos de Dios y andar en novedad de vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo se maravilló ante la ignorancia de Nicodemo en cuanto al nuevo nacimiento, seguramente este texto de Ezequiel fue uno de los principales que él esperaba que Nicodemo, como maestro de la ley, supiera. Además, vemos varias situaciones bastante específicas. Aquí en el versículo 25 dice: Dios limpiará de las impurezas, especialmente la idolatría que los había llevado al cautiverio. La referencia es a esparcir agua en una forma de limpieza espiritual que era necesario para los sacerdotes antes de la adoración o los levitas. Pero no termina allí, es necesaria una purificación profunda para poder restablecer una relación con Dios. También Dios promete regenerar a su pueblo al darles un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo. En lugar de un corazón de piedra, es decir, obstinado, endurecido en sus propios caminos, les dará un corazón de carne, es decir, dócil, sumiso. Esto nos hace pensar en una promesa básica. Dios pondrá su espíritu en su pueblo. Su pueblo necesitaba una conversión y eso solo es posible por medio de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los moverá a seguir sus leyes. Como el apóstol Pablo lo mostró, el hombre naturalmente tiene poca capacidad para poner en obra las leyes de Dios por sus propias fuerzas. La respuesta se encuentra en la capacidad que recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo. Así, el pueblo vivirá de manera permanente en la tierra que había sido entregada a sus padres. La salvación final de Israel comenzará por esta reunión de los israelitas de todos los países a los que habían sido echados. Entonces, como inauguración del nuevo pacto de Dios con Israel, al tiempo de la segunda venida de Cristo, Jehová derramará su espíritu sobre su pueblo y con esto retirará el velo que les impedía ver las realidades del reino de Dios en Cristo. Tras esta limpieza, que tiene que ver con la justificación, no todavía con la santificación interior, viene la obra de la regeneración espiritual, en la que son de notar tres aspectos. Dará un corazón nuevo, serán animados por el propio Espíritu de Dios y con esto todos estos elementos nacen para una regeneración espiritual. Y tercero, como vimos anteriormente, una vez dispuestos interiormente, los israelitas estarán ya convenientemente preparados para habitar permanentemente en la tierra que Dios dio a sus antepasados. Dios dará un corazón nuevo, Dios pondrá su Espíritu Santo y animados por el Espíritu de Dios serán capaces de poner en obra todos los mandamientos de Dios. Esto es lo que pasaría con ellos. Esto es lo que vendría a ser una realidad y una promesa.
El corazón nuevo será sensible y abierto a las enseñanzas. Una nueva voluntad y una nueva actitud de espíritu permite al individuo caminar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos. Este pasaje es similar al de Jeremías 31, versículo 31 al 34. De ahí que parte de la profecía de Ezequiel tenga un carácter mesiánico. Dios prometió restaurar a Israel, no solo material, sino espiritualmente. Para lograrlo le daría este nuevo corazón y pondría a su Espíritu Santo para transformarlos y darles poder para hacer su voluntad. Se vuelve a prometer un nuevo pacto que cumplirá finalmente en Cristo. Por impura que sea su vida en este momento de cada uno de nosotros, Dios ofrece un nuevo comienzo. Hoy es el día de salvación. Dios puede hacer que aquellos pecados sean borrados y nosotros recibir un nuevo corazón para Dios y tener su espíritu si aceptamos su promesa. ¿Por qué tratar de remendar nuestra vida pasada si se puede tener una vida nueva en Cristo? Esta es la bendición del pueblo en su tierra. Aumentarán las cosechas de trigo y fruta, nunca más volverán a sufrir hambre. Dios hará todo esto no porque ellos se lo mereciesen, sino por el honor de su nombre. Dios promete un nuevo nivel de productividad en la tierra. Y por último, el pueblo, al recordar sus antiguas prácticas de idolatría e inmoralidad, se afrentará por su comportamiento pasado. Jehová promete que el pueblo será bendecido en su tierra con la multiplicación de cereales y frutos. Este es siempre el método de Dios. Hacer primero que los hombres se aparten de sus pecados y contaminaciones y derramar después sobre ellos sus consuelos y bendiciones. Como en Levítico 26, todas estas bendiciones están enmarcadas en el pacto de Dios con su pueblo. Ahora hay un nuevo pacto, de cuyas bendiciones espirituales ya somos partícipes todos los creyentes. Habría vergüenza de parte de Israel frente a sus iniquidades, frente a lo que habían hecho anteriormente. Estas profecías se cumplieron parcialmente cuando los judíos volvieron de Babilonia. Se cumplieron parcialmente cuando los judíos volvieron de Babilonia, pero el pleno cumplimiento lo aguarda al reinado futuro de Cristo. La Israel moderna consiguió su independencia en 1948 y aún ahora los judíos siguen volviendo a su tierra en incredulidad. Sin duda, la venida de nuestro Señor está muy cerca. Dios dijo que el pueblo debía avergonzarse por sus pecados. El pueblo se endureció tanto que perdió toda sensibilidad hacia el pecado. Primero que tenía que recordar sus pecados, luego despreciarlos y finalmente arrepentirse de ellos. A medida que examinemos nuestra vida, quizá descubramos que también hemos perdido nuestra sensibilidad hacia ciertos pecados. Pero si nos midiéramos utilizando como referencia la norma de Dios de una vida recta, nos avergonzaríamos. Para recuperar esa sensibilidad, debemos reconocer nuestro pecado por lo que es, sentirnos avergonzados por desagradar a Dios y pedir su perdón. El Espíritu Santo nos guiará haciéndonos responsables y receptivos a la verdad de Dios. El Señor, finalmente, versículos 37 y 38, también hará que la nación crezca en número. De hecho, se consideraba una señal divina. El sacerdote Ezequiel hace la comparación entre una gran población y un numeroso rebaño de animales para sacrificio que se reúnen en Jerusalén para las fiestas. De la misma manera en que los rebaños se amontonan, así las ciudades desiertas de Israel
serán rellenas de rebaños de hombres, como rebaños de ovejas. Los israelitas serán nuevamente reunidos en sus ciudades desiertas para poblarlas y de allí ofrecer culto a Jehová y buscar su presencia. Hubo un tiempo en que el Señor rehusó ser preguntado o rogado por su desobediente pueblo, pero ahora el Señor les prestará acceso por haberse vuelto ellos a Él con arrepentimiento genuino, y les concederá sus peticiones. El objeto de toda profecía es incitar a una actuación piadosa. Lo que aquí se deduce es que habían de ser oídos por el Señor. Un detalle importante en las promesas que hace aquí Dios a su pueblo es que el de multiplicar a los hombres. Las desoladas ciudades de la Tierra Santa rebosarán de habitantes. Con todo esto, vemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. El resultado es la limpieza del pecado y la restauración. El nuevamente llenar sus ciudades. El Señor también prometió responder a las oraciones de los israelitas para aumentar su población. Al analizar la doctrina de Ezequiel de la salvación de Israel, los factores sobresalientes son: el motivo preeminente de su redención es la gloria de Dios. Israel sabrá finalmente que su Dios es el Señor. Habrá aborrecimiento de sus pecados, el perdón de sus pecados se realizará, la regeneración se efectuará, el don del Espíritu Santo será concedido. Ningún profeta antes que él asigna al ministerio del Espíritu Santo en la regeneración un lugar tan preciso como lo hace Ezequiel. Y séptimo, se incluye la obediencia a las leyes a Dios. Por la fe en Jesucristo, tanto los gentiles como los judíos experimentan actualmente muchas de las mismas bendiciones que Dios prometió traer aquí a toda la nación de Israel en el futuro. Pero esto no debe llevarnos a concluir que estas promesas no tienen cumplimiento futuro con Israel, sino que solo se cumplen espiritualmente en la iglesia. Debe quedar claro que la realización de estas promesas no llegó a buen término en el periodo postexílico, ni se han cumplido hoy. Israel como nación no está reunido y no ha de experimentar la regeneración espiritual, y la tierra de Palestina no se caracteriza por la fecundidad natural descrita en Ezequiel. Dios dijo que si el pueblo se lo pedía, Él vendría en su ayuda. Sin embargo, no podemos esperar su misericordia hasta que hayamos buscado que Él nos dé nuevos corazones. Podemos agradecerle que su invitación esté abierta para todos y que hoy sea posible acercarnos a esta invitación y tomar lo que Dios nos da por medio de ello. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de la gracia, Señor de la misericordia. Gracias te damos, Padre bendito, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, porque tu amor nos inunda, porque tus bendiciones son para con nosotros, Señor, y sobre todo, porque tu misericordia, Señor, siempre nos alcanza. Permite, Señor, que podamos bendecirte hoy en este día, que podamos mostrar la gratitud, Señor, que emana de nuestros corazones, Señor. Que de cada palpitar de nuestro corazón podamos nosotros alabar y bendecir tu grande nombre. Señor, lo rogamos. Pedimos también por las necesidades, Señor, en nuestras familias, con nuestros seres queridos, Señor, con aquellos, Señor, que aún no escuchan, pero que tú ya estás obrando en ellos, en sus corazones, Señor. Quita ese corazón inerte de piedra y ponles un corazón, Señor, que lata, viva y te adore. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Todo dejamos en tus manos, confiando en tu voluntad y en tus designios.
De todo te le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.